En la literatura académica, que el compareciente conocerá bien, hay una serie de prerequisitos para que la independencia sea posible y dudamos que se hayan cumplido en el diseño de esta institución. De hecho, la institución, en nuestra opinión, hace muy poco honor a su nombre. Se llama Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y tiene poco de independencia en el diseño y tiene poco de autoridad, en nuestra opinión. Tiene poco de autoridad. La institución, según se ha diseñado, realmente no va a hacer previsiones, no va a hacer previsiones propias. Lo que va a hacer es analizar las previsiones de otras instituciones, pero no va a realizar sus propias previsiones. Y tampoco va a elaborar la metodología con la que se realizan las previsiones. De nuevo, va a opinar sobre la metodología de otras instituciones, pero no va a hacer sus propias previsiones con su propia metodología, como en nuestra opinión sería lo deseable. Por otro lado, y siguiendo con la falta de autoridad, en su constitución se le cortan las alas desde el principio en su capacidad de iniciativa, porque se establece una lista cerrada de qué informes puede realizar. Solo puede realizar los informes previstos y, además, con una naturaleza poco vinculante. Nosotros habríamos querido una mayor capacidad de iniciativa y que pudiese realizar cualquier informe que considerase oportuno dentro de su ámbito de competencia. Por tanto, ese es nuestro primer problema, poca autoridad. No realiza previsiones, no elabora la metodología y su capacidad de iniciativa está mermada. La segunda palabra de su nombre es independiente, autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Y ahí vienen nuestras principales objeciones. Usted mismo ha señalado en su intervención que es el rasgo clave de la independencia, pero la independencia necesita unos prerequisitos para que se pueda ejercer. ¿Se dan en este caso? Nosotros creemos que no. En primer lugar, el presidente es, en términos prácticos, nombrado por el ministro de Hacienda, a quien tiene que controlar. Es cierto que formalmente usted solo viene como candidato, es cierto que jurídicamente es aquí donde se decide en último término, pero si uno hace una búsqueda en Google y lee los periódicos, cuando fue el Consejo de Ministros, los titulares eran: el señor Escrivá es nombrado presidente de la autoridad, el señor Montoro nombra al señor Escrivá. Y en términos prácticos, aunque no formales, en el fondo es así. El ministro de Hacienda nombra al presidente de la autoridad que tiene que controlarlo, en vez de un proceso selectivo que podría tener lugar en esta misma comisión, con diferentes candidatos y con una mayoría reforzada para nombrar al presidente. Por cierto, cosas que seguramente se tacharán de demagógicas y populistas por algún otro portavoz, pero eran exactamente las que decía el señor Montoro cuando estaba en la oposición y era el portavoz de Economía del Partido Popular. Esta institución está adscrita al Ministerio de Hacienda, otro rasgo que va en contra de su independencia. Y es una institución presidencialista, lo dijimos en nuestras enmiendas. En otros países, efectivamente, es más un panel de expertos. Usted propone ahora sobre la marcha corregir esto. No sabemos en qué medida es posible, pero sí lo consideraríamos deseable, una institución más colegiada en vez de tan presidencialista. Un cuarto rasgo de falta de independencia es que el estatuto de la autoridad es desarrollado por el Gobierno y ahí se fijan en gran detalle su estructura interna, su organización, en vez de fijar unos grandes rasgos y dejar que se autoorganice. Quinto rasgo de falta de independencia, la financiación. En vez de una financiación plurianual, se va a decidir anualmente los presupuestos generales del Estado, lo que al ministro de Hacienda, que nombra al presidente de la autoridad, le permite también premiar o castigar a la autoridad cada año en su financiación en función de que su comportamiento le parezca más o menos deseable. Y de las enmiendas que hicimos y de los rasgos que consideramos deseables para la independencia, el único que se admitió por el partido mayoritario, no votando nuestra enmienda ni la de otros grupos similares, sino planteándola como enmienda propia en el Senado, fue que el mandato, en vez de 3 años renovables por otros 3, fuesen 6 años no renovables. Bien, este es un rasgo favorable a la independencia, un mandato largo que va más allá del ciclo político, pero claro, debería ir unido a todos los rasgos anteriores, a cómo se selecciona el presidente. De por sí, aislado de las otras enmiendas que planteábamos, pues no nos tranquiliza, sinceramente. Dicho todo esto, puedo imaginar que para mi grupo
en el fondo, quien presida la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no es lo más relevante, porque el problema no es la persona, el problema no es quien presida, es que en su diseño no existen las condiciones objetivas para que esa persona, sea quien sea, pueda ejercer sus funciones con plena garantía de independencia. Y, por tanto, nuestras objeciones no son personales a usted. De hecho, todo lo contrario. Si lo único que tuviésemos que debatir hoy aquí fuese sobre su persona aislada de la institución en la que tiene que trabajar, nuestro voto sería favorable. Creemos que es usted un economista de reconocido prestigio, esta frase que a menudo se utiliza con tanta alegría, pero que en este caso es apropiada, con una experiencia variada en instituciones nacionales e internacionales del primer nivel. Tal vez se podría poner la mínima objeción de que su perfil es más monetario que fiscal, pero, insisto, la mínima objeción, pero en conjunto, si solo tuviésemos que votar sobre su trayectoria profesional, nuestro voto sería favorable. Pero como no podemos separar la persona de la institución y de las condiciones objetivas en que desarrollará su trabajo, nosotros no tenemos constancia de que haya ningún conflicto de intereses y así nos pronunciaremos, pero a la idoneidad del nombramiento votaremos con una abstención.